que mi amor es todo solo para... Las apreciaciones que hace la presidenta son las que hacemos todos, aventuró esta mañana el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández. La primera apreciación sobre la cadena nacional, el discurso de Cristina Kirchner. Ayer hice alguna consideración por Twitter, me parece que sigue siendo lo mismo, es el cambio de paradigmas más fuerte que se puede expresar en estos términos. Ha sucedido en algunos países lo que la presidenta está pensando en este momento, con características parecidas al inicio, bueno, por supuesto de fondo no se parecen en nada. Ese cambio de paradigma implica estos organismos que eran desconcentrados de la administración central, ahora van a pasar a ser un organismo descentralizado en cabeza de una agencia federal de investigaciones. Y lo que hace una segunda gran división, que es la separación formal de lo que es toda la tarea de la administración propiamente dicha y de lo que puede significar tarea del Poder Jurisdiccional. Por esa misma razón le da o le asigna la tarea de lo que antes decía llamar la OJ, la observación judicial, que no era otra cosa que la escucha de los teléfonos por orden judicial, y la tenía la Secretaría de Inteligencia al Ministerio Público Fiscal. De alguna manera lo que hace es terminar de consolidar lo que establece el artículo 120 de nuestra Constitución, y por otro lado le da a la Agencia Federal de Inteligencia una responsabilidad que otorgaba el artículo del 8 al 12 de la Ley 24059, la Ley de Seguridad Interior, a la Administración Central, digamos, el tema de la inteligencia criminal, se la da también a la Agencia Federal, con lo cual creo que es una tarea muy profunda, no es lo mismo, se disuelve literalmente la Secretaría de Inteligencia, comienza todo un proceso de ayornamiento moderno, inteligente, que va a permitir un trabajo distinto que lo que habíamos visto hasta este momento. ¿Qué va a pasar con los directores futuros? Digo, ¿esto lo va a poner cada presidente o van a tener cargos, digamos, por año? Digo, porque le puede generar inmunidad a cualquier presidente, no solo a Cristina. La expresión que le dio la presidenta de la Nación en el día de ayer lo aclaró que va a ser con acuerdo del Senado, con lo cual seguramente tendrán un plazo, como tiene el presidente del Banco Central o como tiene otros funcionarios de esa característica, que son elegidos por acuerdo a propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado, establecerá de la mejor manera que pueda el plazo que va a tener que tener, y ese es el plazo que va a cumplir. ¿2 tercios de votos? ¿Le parece riesgoso? No lo dice en ningún lado de la Constitución. Hay algunos casos, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, que requiere mayoría desagravada que la Constitución no exige, con lo cual... Aníbal, usted manejó Policía Federal como Ministro del Interior, ¿le parece riesgoso desde lo fáctico, le hablo de desmantelar la Secretaría de Inteligencia del Estado? ¿Qué riesgo corre la presidenta? Cambia la cosa, lo que está haciendo es desmantelarla una vez que esté funcionando la Agencia Federal de Investigación. La diferencia que hay entre una cosa y otra, o de inteligencia, la única diferencia que va a haber entre una y otra, que es 90 días improrrogable, como dijo la presidenta, en donde va a estar funcionando el nuevo organismo con este cambio de paradigma y con un montón de elementos a la mano que son mucho más inteligentes, mucho más positivos, mucho más preocupados en la búsqueda de tareas que tengan que ver con el delito complejo, terrorismo, narcotráfico, trata de personas, estafa, defraudación al fisco, de las cosas importantes que tienen que ver con la tarea específicamente administrativa, dejándole la responsabilidad de la tarea jurisdiccional al Poder Jurisdiccional. Doctor, le hago esta consulta, usted habla de cambio de paradigma, me hago cargo del adjetivo que voy a usar, pero a lo largo de estos 30 años, ¿se puede hablar de un fracaso de la CIDE tal como estaba actuando, sus formas y sus actores? Seguramente ha tenido muchas cosas muy positivas. A mí me ha tocado trabajar muy cerca en otros momentos con determinados delitos, no voy a andar haciendo publicidad de esos delitos, y creo que la tarea ha sido buena. Hay momentos que se puede sacar que son positivos y otros seguramente no lo han sido. La presidenta ha evaluado cuáles son los no positivos, pareciera ser que en este momento son más los no positivos por pertenecer a una estructura anquilosada que requiere de cambios formales para que aparezca nueva gente, nuevos formatos que ya se ven en el mundo. Bueno, hay que ponerse a eso. Hasta no hace mucho tiempo más, para darle un dato, la Secretaría de Inteligencia, dicho por la propia responsable de la Secretaría de Inteligencia, seguía grabando las escuchas judiciales en cassette. Usted sabe lo que significa eso. Aníbal, las escuchas telefónicas... ¿Cómo? ¿Hay riesgo de tener mano de obra desocupada? No tiene por qué suceder nada de eso. La purga, digo, en las policías muchas veces terminan con gente que se pasa para el bando delictivo. Aníbal, ¿no puede pasar lo mismo acá? No tiene por qué pasar eso, hay que hacer un trabajo inteligente y ver cómo se resuelve y se acuerdan los funcionamientos a futuro. No es un tema para preocuparse en esa situación. Aníbal, las escuchas telefónicas pasarían al área de Gel Carbó, esto ya fue criticado por la oposición.
Bueno, si la oposición critica, por definición literal la oposición se opone, no está diciendo nada nuevo. La Daya también se quejó por el discurso de la presidenta. Yo leí la queja de la Daya, la verdad que a veces son cosas que duelen. Este señor estaba presente en la reunión cuando los recibimos, como recibimos a Julio Schlosser y a Leonardo Melmigi, que son amigos, nos conocemos de siempre y que hablamos las cosas a calzón quitado. En esa reunión estaba presente el ministro de Justicia, pero estaba presente también el jefe de gabinete de ministros. Hablamos con seriedad sobre este tema y cuando apareció puntualmente lo que él llama el tema central, el que debería haber sido el tema central de la discusión en el discurso de la presidenta, fíjese qué enormidad, él pretende manejar el discurso de la presidenta, es un proyecto que lo presentaron de juzgamiento en ausencia, que no va a salir nunca en la Argentina por una razón elemental. Nuestra Constitución, desde 1853, establece que en su artículo 18 hay dos derechos que son inalienables, que es el derecho de defensa en juicio y el derecho a un debido proceso. No se va a resignar nunca. En nuestra Corte tiene fundada y pacífica jurisprudencia en la cual sostiene que cuando hay inclusive un pedido de extradición, si va a un país en donde ya ha sido juzgado en ausencia, que usted no le garantiza que va a tener un debido proceso y el derecho a la defensa en juicio, no concede la extradición, entonces más explicaciones no se les puede dar si lo explicamos a ellos en la jefatura de gabinete cuando hablamos de este tema. Que lo diga de esta manera pareciera ser como que es la primera vez que aparece una discusión de esta característica, más no, había sido hablado específicamente en la última reunión de hace unos poquitos días atrás, y Julio Schlosser y Leonardo Melmigi son amigos y viejos conocidos de este tema, saben que no le estoy mintiendo. Aníbal, ¿qué va a suceder con los archivos de la Secretaría de Inteligencia? Bueno, la presidenta habló claramente de bases de datos específicas a la usanza moderna, con muchos elementos más novedosos que permitan contar inclusive con elementos digitales que son de una utilización mucho más simple y con un formato novedoso respecto de esta agencia federal de inteligencia que va a permitir forzosamente tener un montón de tareas novedosas en lo que refiere a delito complejo, a la cual se sumarán los archivos existentes en estos casos. Aníbal, ayer la presidenta hizo mención a una serie de causas que se abrieron, investigaciones, en las cuales la protagonista es la presidenta, ¿no? Antes del tema UTESUR, digamos, no tenían noción de lo que pasaba en la CIDE como para querer reformarla. Seguramente debe haber habido políticas que gustan y políticas que no gustan, instrucciones que se dan y se pueden cumplir con más facilidad que otro tipo de instrucciones. Pero acá estamos hablando de otro tema. Lo que ha decidido la presidenta en esta, más que el cambio de una circunstancia o por la circunstancia, es el cambio de fondo. Alguna vez debíamos darnos una modificación estructural de fondo. Si usted se presta atención, la estructura de la Policía Federal, la estructura de la Prefectura, la estructura de Gendarmería, no se parecen a la estructura de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que la hicimos, Aramo dijo el Mosquito, era yo el responsable político, pero al frente de la intervención estaba el Turco Saín, hicimos un trabajo distinto. ¿Por qué? Y bueno, porque se parece a lo que piensa el mundo. No hay ya un escalafón de oficiales y suboficiales, se empezó un único escalafón que permite a quien ingresa en el último trabajo administrativo llegar a ser jefe en algún momento, lo puede ser. Estamos trabajando con cosas novedosas, cosas distintas. Bueno, en este momento también llega el caso de trabajar con otro criterio, con otro sentido que permita abocarse fuertemente. Todas las conspiraciones conducen a Clarín. ¿Puedo terminar un segundo? Vamos directamente a una propuesta inteligente que significa que permita trabajar con el cuidado y con los recaudos del caso que garanticen que estas cosas no sucedan. Le voy a contestar a usted no. En la nueva agencia, por Dios, no hagamos preguntas estúpidas. ¿En la nueva agencia se trabajará con los viejos agentes? Seguramente habrá una valoración en esas cosas, no se puede definir a priori cómo se va a resolver ese tema. Sería temerario, sería injusto porque no lo conozco, porque no he participado específicamente hasta ese fondo para saber exactamente lo que va a suceder y uno genera además zozobra. No es necesario hablar de esas cosas. Cuando llegue el momento se tendrán en cuenta lo que tiene que ser. La verdad que en esta tarea aspiramos a que todo el mundo comprenda lo que está haciendo, porque si toda la vida la crítica de las observaciones judiciales, de las escuchas, se establecieron o se dijeron en todos los ámbitos, porque los he escuchado cientos de veces formando parte de esos ámbitos, que la oposición decía que estaban en manos del Ejecutivo y que era incorrecto, porque estar en manos del Ejecutivo generaba severas dudas de que pudieran estar siendo imparciales, haciéndose escuchas que no tenían que ver con la observación judicial propiamente ordenada por el Poder Jurisdiccional, sino que antojadizas o cosas por el estilo. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros en este caso es ponerlo en un lugar en donde va a quedar más que claro que si no hay una decisión jurisdiccional no va a poder haber una escucha. Entonces, ¿qué más ofrecimiento se le puede dar a
al poder político que siempre se preocupó por ese tipo de situaciones. Y en su experiencia como senador en estos últimos meses, ¿cree que es posible un acuerdo? Sí, yo no tengo dudas, se puede hablar perfectamente para sacar una muy buena ley. Se sacó una muy buena ley cuando se sacó la 25.520, la ley de inteligencia. ¿No sería sano que como en la AGN, la cúpula de quienes también tienen que investigar al poder esté en manos del principal partido de oposición en Argentina? Es muy distinta la situación, porque en el AGN es un organismo de control y acá tiene que ejecutar. Usted cuando tiene que estar controlando, me parece saludable que sea la oposición la que lo haga, porque es la que tiene que estar prestando la atención en su condición de opositor, por definición literal, a los gestos y las acciones de las políticas públicas que lleve el gobierno. En este caso no, porque tiene que ejecutar las políticas públicas, son dos cosas distintas. Aníbal, la Presidenta puso las miradas también en su discurso en Diego Lagomarsino. ¿Usted qué apreciación tiene en relación a este tema? Las apreciaciones que hizo, yo después vi un montón de críticas, de cosas sin sentido a la noche. Las apreciaciones que hizo la Presidenta son las que hacemos todos en este caso. ¿A quién no le llama la atención? Ustedes, que un señor se aparece con una pistola calibre 22, la lleva a la casa del fiscal, no sé a veces cuántas horas estuvo, que entró por la puerta de atrás, que se hizo el café él mismo, que se fue por la puerta de adelante, que lo vieron vecinas, que no se sabe exactamente las horas que estuvo. ¿No les llama la atención todo eso? ¿Qué dijo de novedoso? Todo lo que conocemos todos. Ayer el doctor José Iglesias, padre de Cromañón, se presentó a declarar ante la Fiscalía y reveló que Lagomarsino aparecía en las marchas de Cromañón de manera, bueno, como si fuese un agente encubierto. ¿Tiene información el gobierno al respecto de esto? No, no lo conozco, pero lo conozco mucho a José Iglesias, es un tipo muy serio, y que además sabe muchísimo de derecho, con lo cual que él haya esto no me llama la atención, un tipo en el marco de esa seriedad que le reconozco, que le reconoce siempre, porque ha trabajado muy bien con este tema y ha sido puntal, a pesar de su propio dolor, porque él perdió un hijo en Cromañón, puntal de muchísimos otros padres por esta misma situación, que él diga eso habla bien de lo que significa prestar atención a las cosas que suceden. Lo mismo y en la misma dirección había hablado Saín, ex jefe, hoy ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, porque dice que en algún momento se ofreció para hacer una tarea de inteligencia también. Aníbal, ¿qué reflexión le merece la actuación de la custodia del doctor Nisman en todo este tema? Esa valoración de la tarea tiene que hacerse por dos vías. Una vía es la vía del sumario, porque lo que hace el sumario es deslindar responsabilidades, las evalúa y las deslinda. Si no tiene nada que ver, lo separa, y si usted tiene que ver, lo apunta específicamente al mal desempeño de su función. Pero por otra parte, tengo entendido que el secretario de Seguridad los denunció penalmente, con lo cual va a tener una valoración muy particular en el marco del Poder Jurisdiccional, con lo cual no hay que seguirlo muy de cerca esa situación, lo que se ha dicho y lo que se ha actuado en esas horas. La Presidenta dijo que la CIDE fue contra los intereses, no sirvió a los intereses nacionales y es por eso que hay que disolverla. Evidentemente alguna acción de esa característica. ¿Esas operaciones tienen que ser públicas, que la sociedad las tiene que conocer? No, va de suyo que no. Hay cosas que pueden ser públicas y cosas que seguramente no. Precisamente por eso es una agencia federal de inteligencia, para que uno pueda estar analizándose, anticipándose a determinados hechos por un trabajo criterioso y responsable en términos de participación de la democracia, que no pueda hacer cualquier cosa justificando los medios por el fin que persigue. No puede ser de esa manera. Tiene que tener otra característica, y ese cambio de paradigma va hacia ese punto, específicamente, entre otras cosas, agregando la imposibilidad de cualquier funcionario, legislador o quien sea, tenga acceso al trabajo de quienes son responsables de la Secretaría de Inteligencia, que no sean cabeza del número 1, el número 2 de la fuerza, para trabajar en consecuencia. No va a permitir que cualquiera lo haga. Distintos dirigentes opositores han dicho que este proyecto, esta medida, tiene que ver con darle más poder a la Procuradora Fiscal. ¿Usted qué opina? Nada, y es un sentido. Ahora resulta ser que toda la crítica de toda la vida de que las asesoraciones judiciales estaban en manos del Poder Ejecutivo era para perjudicar, los he escuchado a todos decir esto, a la oposición, o para escucharlos a la oposición, o para saber qué hace la oposición, y ahora que va en manos del Poder Jurisdiccional, la culpa la tiene una funcionaria. No tiene ningún sentido. Lo que pasa es que la tomaron para el churrete. Entonces esas son las cosas que no son saludables cuando son funcionarios elegidos y con acuerdo del Senado. ¿Qué valoración hace de la vinculación que hizo la Presidenta de Lagomarsino con la figura de su propio hermano? Es textual. Es así, bueno, nada más, una valoración de la situación, nada más que otra, no tiene otra cosa. ¿Si es abogado de San Valiente o no, Aníbal? Nada. Porque si es eso, es eso. La presidenta Bueno, te tengo que preguntar a la Presidenta, entonces no me lo pregunte a mí.